en la semana, el día, en la celebración mundial sobre la anticoncepción y vamos a aprovechar entonces, hay varias charlas que se están dando en el transcurso de la semana al respecto. Y como vemos aquí, pues, vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos, básicamente. Y cuando hablamos de métodos anticonceptivos, básicamente nos enfocamos en lo que es la parte farmacológica, ¿no? Básicamente farmacológica, pero también tenemos que conocer que existen varios métodos con los cuales nosotros podemos usar. También hay los naturales, tenemos también los físicos o de barrera. Y vemos aquí más o menos, ¿por qué vemos más mujeres? Porque lamentablemente, pues siempre es al ser la mujer quien sale embarazada, pues están más orientados al uso en las mujeres. Sin embargo, espero que también en este auditorio tengamos varones, porque es muy importante. Vemos acá, es un tema de pareja, ¿no? Y básicamente lo usamos pues para no tener tantos bebés o tantos niños y poder ser bastante responsables en la crianza de la cantidad de niños o hijos que queramos tener y que también podamos nosotros mantener o tener la posibilidad de darles o de poder darles lo que estamos deseando, ¿no? Para ellos. Ok, entonces vamos a continuar. A tratar un poco qué es la definición. Solamente he colocado unos pequeños mitos y verdades de los métodos anticonceptivos como para una pequeña introducción. Y básicamente vamos a ver los tipos de anticonceptivos y la eficacia, formas de uso y las recomendaciones de los más frecuentes de ellos. No de todos, de los más frecuentes. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ir mencionando. Entonces, ¿cómo definimos a los anticonceptivos? Pues los definimos como cualquier método que podamos usar para prevenir un embarazo. No todo lo que nosotros podamos hacer para intentar no salir embarazadas. Ahora, si una mujer, como siempre les digo a todas mis pacientitas que a veces llegan, ¿no? Y que me dicen, no, doctora, yo no estoy embarazada. Entonces, pero tiene relaciones, sí, y se cuida con algo, no. Entonces, toda mujer que tiene relaciones sin métodos anticonceptivos siempre tiene la posibilidad de quedar embarazada. ¿Ok? Incluso, y esto es muy importante, si aún no ha notado o ha retornado a tener sus periodos menstruales. Esto puede ser en aquella niña que recién va a empezar a menstruar, ¿no? Que justo agarran ese ovulito antes que le venga la primera menstruación, o en aquellas pacientes que han dado a luz, que quizás han estado dando de lactar, que todavía no han visto su regla y que no la van a ver por 9 veces más porque nuevamente se embarazaron, ¿ya? O quizás en esta paciente que está cercana a la menopausia y que piensa que esos retrasos ya son porque se le va a retirar la regla o porque cree que porque tiene más de 40 años quizás ya no va a embarazarse, pues puede quedar embarazada, ¿no? Como siempre les digo, hasta el momento la paciente que de forma espontánea ha quedado embarazada de mayor edad que hasta el momento conozco es una paciente de 50 años. ¿Ok? Ya de 47, 46, 48 es quizás un poco más frecuente, pero la de mayor edad que conozco, sin que haya tenido que recurrir a ningún método de asistencia, de fertilidad ni nada, una paciente de 50 años. Entonces es importante poder conocer qué alternativas tenemos para poder cuidar. Ahora, tenemos este mito. ¿Son eficaces al 100% los métodos anticonceptivos? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Si se animan, pueden por favor abrir sus micrófonos. ¿Serán eficaces al 100% los métodos? Ya estoy usando tal método, lo uso siempre, no me olvido, soy puntual, imposible que me embarace. ¿Qué creen? Ok, entonces sabemos de que ningún método es 100% eficaz. Eso lo sabemos. Hay algunos que pueden ser más eficaces que otros, ¿ya? Pero ninguno
es 100% eficaz. El único que es 100% eficaz es la abstinencia, ¿ok? Pero este no es el caso. Pero vamos a ir conociendo cuál sí y cuál no. Así que por más que estemos usando algún método, lo importante es utilizarlo de forma responsable, de forma, ser bastante puntuales, ¿verdad? Para, pues, optimizar su eficacia. Listo, a ver, tenemos por aquí algo más. Mil disculpas por hace un momento. Son abortivos. Hay algunas personas que desisten de poder usarlos porque creen que son abortivos. ¿Qué creen ustedes? ¿Son abortivos? ¿No son abortivos? Muy bien, por ahí me decía que ningún método es 100% seguro. Y ahora con respecto a si son abortivos, ¿qué creen? Porque a veces tenemos ese reparo también, ¿no? No lo uso, prefiero no usarlo porque son abortivos y yo soy pro vida, solamente, como siempre les digo, nosotros no vamos para ninguna rama, simplemente hablamos lo que corresponde bueno, lo que debe ser, ¿no? ¿Serán abortivos? Vamos a ver por aquí. No lo son, muy bien. La pastilla del día siguiente, por ahí hay una duda con respecto a si es o no. Me parece que algunos sí son abortivos, pero no todos. Bueno, la verdad es que no lo son, ¿ya? No lo son aún la píldora del día siguiente, que podría tener por allí alguna duda, que es básicamente la principal, la que hubo bastante disyuntiva al respecto cuando recién se iba a empezar. Básicamente lo que hace es inhibir la ovulación, ¿no? Y es por eso que también tiene un tiempo de poder tomar. No es que allá, yo ahorita y de acá a 15 días se me ocurre que puede ser que esté y lo tome. No funciona así, generalmente tiene sus horas, mucho más efecto dentro de las primeras 24 horas, y es que si es que no hubo la fecundación, no hubo uno que se ovule, no hubo un espermatozoide que se encuentre con un óvulo, lo que va a hacer es inhibir esta ovulación, es pesar extremadamente el moco cervical para que los espermatozoides no lleguen justo a producir la fecundación. ¿Ya? Y los otros métodos, pues, ese es el que tiene más, quizás, más disyuntiva, ¿no? Y los otros sí, definitivamente no lo son, son mucho más seguros y obviamente por eso se usan de forma periódica, regular. Listo, tenemos solamente uno más. Por ejemplo, hablando un poco sobre los métodos de dispositivos intrauterinos. Como hicimos té de cobre y vamos a conocer también algunos dispositivos más. Las adolescentes que nunca han tenido hijos, no es conveniente que usen los dispositivos intrauterinos. Contra eso también tenemos bastante controversia, ¿ok? Tenemos los que a favor, los que en contra, más o menos han escuchado, tienen alguna idea al respecto. ¿Conocen la té de cobre o algún otra té? Porque hay de plata, de oro, de todo, de varios componentes. Entonces vamos a ir bien. Ya los adolescentes que nunca han tenido hijos, no es conveniente que usen estos métodos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? A ver, vamos a ver qué respuestas tenemos por aquí. ¿Es un mito? ¿Es falso? Ok. Es falso. Ya poco a poco, obviamente hay estudios que poco a poco lo van avalando, ¿ya? ¿Por qué habían estas disyuntivas? Por muchas causas. Porque pensábamos que las adolescentes podían ser más propensas, por ejemplo, a hacer infecciones, ser más propensas a que porque no han tenido hijos, que sea más difícil la inserción del método, ¿verdad? Sin embargo, sí hay estudios que poco a poco han ido demostrando que no es así y que es más, incluso tienen la misma facilidad, o sea, no hay variación
significativa entre que yo le coloqué a una paciente que ya tuvo hijos con una paciente que todavía no ha tenido hijos, con respecto a la seguridad y a la facilidad de la inserción del método. Ok, entonces, a ver, vamos a ver por aquí un ratito a los participantes. Veo que en su gran mayoría son mujeres. Espectadores, acá hay un varón. Me alegra que hayan distintas, que estén combinados. Por favor, las consultas las pueden hacer cualquiera. Ok, listo. Entonces continuamos. Y tenemos que vamos a tener bastantes tipos. Hay distintas formas de poder clasificarlas. Ya, sin embargo, actualmente las clasificamos como más sencillas para poder ofrecer a la paciente, dependiendo de sus necesidades o de sus requerimientos o de su forma de querer planificar. Lo vamos a dividir básicamente en los de larga duración y en los de corta duración. ¿Ya? Los de barrera que entran en una forma aparte y los quirúrgicos que también les llamamos definitivos. ¿Ok? Los de larga duración, aquí involucramos a los que son el famosísimo DIU que conversábamos hace un momento, que es la sigla de dispositivo intrauterino de cobre. También tenemos los sistemas intrauterinos hormonales, básicamente con levonorgestrel, y tenemos los implantes. Los vamos a ver un poco después. ¿Ya? También tenemos estos hormonales, estos obviamente no es que dejen de ser hormonales, son hormonales, pero estos hormonales que son de corta duración, las famosísimas píldoras, la anticoncepción oral combinada, los inyectables que también pueden ser mensuales o trimestrales, los parches cutáneos que por lo general son de uso semanal. Entonces tenemos que estas, por lo general, tienen que ser administrados o ya sea diariamente o semanalmente o mensualmente o trimestralmente, ¿no? Por eso los llamamos actualmente de corta duración. Tenemos los de barrera, que son los famosísimos preservativos, los condones, y tenemos en este caso los masculinos, pero también tenemos actualmente los femeninos, ¿ya? Tenemos los que decimos definitivos, los quirúrgicos, ¿no? Que básicamente son dos, tanto la vasectomía en los varones y la ligadura de trombos. Entonces, más o menos los vamos a ir clasificando de esa forma. No olvidemos que también podemos tener los métodos naturales, tenemos el ritmo, tenemos el moco cervical, podemos usar temperatura, podemos usar también el método de la lactancia materna, ¿no? Y aquí me estaba olvidando en algunos casos el coitus interruptus. Vamos a ver qué tan seguros pueden ser, ¿no? Y tenemos también lo que hablábamos hace un momentito sobre la anticoncepción de emergencia, ya que básicamente tiene indicaciones en nuestro país muy específicas, que básicamente son en casos de violaciones, violencia sexual o falla de algún método, ¿no? Como rotura de preservativo, que podría ser lo más común. No se olviden, y voy a hablar bien cortito de emergencia porque nos vamos a dedicar un poquito más a los otros métodos, que esto no es un método, ¿ya? No lo usen como método. ¿Ok? Hay muchas, y lo menciono quizás porque a veces conocemos nosotros en consulta, podemos ver sobre todo adolescentes, pacientes jóvenes, no solteras, sin deseo genésico aún, que pueden tener relaciones muy esporádicas. Esto no es un método, puede causar lo que es bastante desarreglos en el sangrado y muchas veces vienen incluso por emergencia, por ese motivo. Entonces hay que conocer cuándo usar, leer
un poquito o simplemente consultar antes de su uso, pero por favor no olvidar usarlo solo en casos de emergencia, no usarlos como método. No se me puede ir chispoteando cada vez, son altas dosis, a diferencia de todos los que vamos a ver a continuación, contienen altas dosis también de hormonales, por eso es su efecto anticonceptivo tan fuerte, por así decirlo. Y por tanto, pues puede generar muchas molestias, cefalea, náuseas, vómitos, desarreglos en el sangrado, en el ciclo menstrual, etc. Entonces, no es lo ideal de estar usándolos con frecuencia como si fuera un método. Ok, entonces seguimos por acá y hablamos un poquito sobre la eficacia. Y acá hablamos de un índice que puede ser un poquito difícil de entender, pero como vemos allí, es el famosísimo índice de Pearl, así lo llamamos, el índice de Pearl. Que no es otra cosa que, conforme a las que yo voy usando, multiplicar el número de fallas del método por 1200 y dividirlo entre los meses que la paciente lo usa. Más o menos al final lo que nos saca es un índice de qué tan seguros pueden ser o son estos. Obviamente aquí se incluye, incluso como lo coloca en meses de exposición, pues yo puedo más o menos, si es en una paciente que generalmente tomamos en un año, ¿ok? Pues incluye esto que puede ser el olvido o no tomarlo bien, o quizás a veces que lo aplican en farmacias y no administran toda la dosis de la ampollita completa, etc. Entonces, aún eso está incluido. ¿Ya? Y vamos a ir viendo algunos métodos anticonceptivos, los más comunes y frecuentes en la parte hormonal, los que hemos hablado, los anticonceptivos orales combinados, tienen un índice de Pearl de 3. Cuanto menos es mucho más seguro. Cuanto más alto es menos seguro. ¿Ok? Aquellos que solo son de progestágenos, también tenemos de 3. Los de barrera, miren que el masculino, 13. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvidan o lo colocan muy tardíamente o puede romperse. El femenino también, miren, tiene talla de fracaso más o menos de 15. Los diafragmas en 18. Los espermicidas aún menos, ¿no? Tienen una tasa de falla de más o menos hasta el 20%. Ok, la temperatura basal, miren que no es muy confiable porque puede interferirse con muchas otras cosas. Cualquier otro evento febril podría cruzarse por allí y hacer confundir, por tanto disminuye su eficacia. Lo mismo que el moco cervical. 20, el coitus interruptus puede ser seguro, pero también puede tener una falla de hasta el 40%. ¿Ya? Va a depender de los casos. Y tenemos los DIUs inertes, los liberadores de iones, que son los inertes liberadores de iones. Hablamos de las T de cobre, hablamos de los T de plata o T de oro. También pueden tener una talla, miren, es mucho más segura, solamente 3. Ahí se fue mi puntero. Y los medicados, que son los hormonales, miren su alta seguridad cuando están bien insertados, 0.8 apenas de posibilidad de embarazo. ¿Ya? Entonces tienen una alta tasa de eficacia. Y tenemos los métodos quirúrgicos, la ligadura de trompas, miren, todavía podría ser hasta 0.5, ¿no? O sea, pero tiene pues un 99.5 que sí nos va a proteger. Y la vasectomía sí es bastante segura, siempre y cuando también siga algunas formas de, algunas indicaciones, ¿no? Básicamente que es pues el número de eyaculaciones o esperar que pase cierto tiempo después del evento quirúrgico. Listo, espero que hayan comprendido un poquito, no se olviden, cuanto menor es este índice es mucho más seguro el método. Cuanto mayor es mucho más inseguro el método. Ok, y entonces vamos a tocar un poquito estos que están empezando a tomar
un poco más de fuerza, sobre todo por ser de larga duración, ¿no? Y es que muchas familias, en algunos casos, no digo que en todos, por ejemplo, llegan a ser mamitas muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales yo veo pequeñas a veces de 17, 19 años, con su primer bebé, 22 años, ya van por el segundo, 24 años o 26 años en promedio, ya todas tienen 3 bebés y les queda todavía un largo camino de edad de vida fértil, ¿no? Y muchas veces ellas han estado cuidándose de forma responsable con métodos de corta duración y han logrado cuidarse 3 años, 4 años, 5 años, dejan de cuidarse y rápidamente nuevamente pues embarazan, ¿no? Y también tenemos casos pues de pacientes que ya van por el sexto, por el séptimo, tienen 35 añitos y con todo su esfuerzo que han hecho, ya van por el 6 o por el bebito número 7. ¿No? Y ellas básicamente ya van a otro tipo de anticoncepción, básicamente las definitivas, ¿no? Aunque algunas también se nos pierden. Entonces, hablábamos que las de larga duración son estas, los sistemas intrauterinos. ¿Qué hormona usan? Es esta, que es la levonorgestrel, que es un progestágeno, que quizás no me entiendan mucho, pero bueno, es hormonal. Hay de distintas dosis. Poco a poco están entrando más. Esta fue la primera, una de 52 miligramos. Son de liberación prolongada, continua, local. Ya esta de 52 miligramos, pues tiene una duración de 5 años, aunque estudios últimos dicen que su eficacia podría prolongarse de 6 hasta 7 años. Son pequeñitos, miren, de 3 centímetros y tienen un insertor, o sea, una canulita por el cual yo ingreso de 4.4 milímetros. Tenemos esta otra que es de menor dosis, para quienes deseen quizás menor tiempo, de 13.5 miligramos, que nos dura 3 añitos, es un poco más pequeñito, de 28 por 30 milímetros, y un insertor también un poco más delgado, de 3.8 milímetros. Y tenemos que también la meta es que reemplace al otro porque tiene menor cantidad de dosis. Se está viendo de que las dosis que logren la anticoncepción efectiva pueden ser menores y es por eso que tiene solo esta dosis, que me podría durar para 5 años y también son pequeños, ¿no? Entonces ya va dependiendo de la necesidad o de lo que quiera la paciente. Estos son los que tienen la hormona del levonorgestrel, que son dispositivos con progestágenos. Y también tenemos los dispositivos intrauterinos de cobre, que básicamente utiliza 380 Armstrong, que son la cantidad de cobre que tiene, que inicialmente también dábamos más o menos para 10 años, son inertes, no tienen ningún, no es hormonal y eso es lo que generalmente casi siempre eh, hago hincapié en las pacientes porque muchas veces le tienen, todo el mundo no sé por qué le tiene terror a las hormonas y son realmente de bastante, son de bajas dosis, ya, pero bueno, a veces no lo desean, pero este es no hormonal, o sea, van a tener quizás otro tipo de, que vamos a ver en momento de efectos, pero eso de que me sube de peso, que me duele mi cabeza, etcétera, pues no es a causa de eso. ¿Ya? Antes decíamos 10 años o incluso se ha visto que puede tener una alta eficacia incluso hasta los 12 años. Entonces, las pueden usar pacientes que por el momento no quieren tener niños, como las adolescentes, por ejemplo, que inician sus relaciones bastante temprano, ¿no? Y que a veces por temor o por duda no usan ningún método o por vergüenza no van a averiguar y luego están embarazándose al año de haber iniciado vida sexual activa, ¿ya? Y tienen podrían tener esta opción, ¿no? Y ya cuando ellas deseen, pues pueden también retirarse el dispositivo y al no ser hormonal, pues no retrasa el hecho de que ella pueda quedar embarazada pronto. ¿Ok? Y como les comentaba también, tenemos los otros dispositivos también en Odiplat. Pero los más comunes, obviamente, y el más conocido son las TD. Ahora, ¿qué es lo que qué beneficio nos trae? Pues que tienen alta eficacia. Siempre y cuando estén bien insertados, pues van a tener como método
una forma anticonceptiva muy buena, ya lo hemos visto hace un momento, 0.8 de índice de PER, o sea, como anticoncepción bastante segura. Tenemos que hacerle un seguimiento después que colocamos el método, entre mes y medio de la colocación, que es cuando generalmente puede ser la mayor tasa de expulsiones. Y después, a los 6 meses por lo general, básicamente el control se hace de forma ecográfica para ver que esté en su lugar, ¿no? Y posteriormente anual, un control anual para ir viendo que todo vaya bien, que no hayan a veces incrustaciones, muy rara vez perforaciones, que es de 1 en 1000, o sea, básicamente no debería generar dudas con ese respecto. Su forma de actuar es que espesa bastante el moco cervical, haciendo que los espermatozoides sea difícil de poder entrar y penetrar. Tiene bajas dosis hormonales, las del levonorgestrel, que ya las hemos estado viendo, y su efecto es básicamente local, o sea, básicamente a nivel endometrial de cavidad uterina. Y es por eso que sus efectos adversos pueden ser mínimos. Ya, básicamente tenemos que es el sangrado irregular o dolor pélvico, que sobre todo podría presentarse en los primeros meses post-inserción, y conforme va progresando el tiempo de la inserción, puede tanto disminuir el sangrado y también disminuir la molestia o ese dolor que pueden tener. ¿Ok? El que sí me puede generar un poco más de sangrado es la T de cobre, sobre todo los primeros meses, pero también después del 6º mes puede ir disminuyendo. Ahora, digo que pueden porque no en todo se produce. Y si es que se produjera, pues no duden en consultar a su ginecólogo para que puedan tener todas resolver, absolver sus dudas al respecto. Y hay también alternativas de medicación para que puedan continuar con el método mientras que, por así decirlo, el cuerpo se va adaptando. ¿Ok? Listo. Luego tenemos también como larga duración a los implantes. Son estos famosísimos tubitos que vemos acá, que generalmente son colocados en el antebrazo del brazo no predominante, ¿ya? Por ejemplo, si uno es diestro, tendemos a colocarlo en el brazo izquierdo, y si eres zurdo, pues lo colocamos en el brazo derecho. En realidad no importa dónde lo coloquemos, porque lo importante es que vaya bajo de la piel, que sea un implante, como dice ahí, es subdermal. ¿Ya? Vienen con su aplicador. El principio activo de este método es el levonorgestrel de 68 miligramos. Bueno, tenemos dos, ¿ya? Pero aquí en Perú el que es más diseminado, por así, o más conocido o el más comercializado es este, porque viene de una sola. Ya antes teníamos implantes de 4, de 5, de 3, y poco a poco se ha ido disminuyendo para hacerlo mucho más de fácil acceso, de fácil inserción también. Que es solamente de un tubito. Ya que es de un tubito contiene esta hormona de 68 miligramos. También es de liberación lenta, diaria. Es de este tamañito, de 2 milímetros por 40 milímetros. O sea, tiene 4 centímetros, más o menos como un palito de fósforo. ¿Ya? Y cuando yo lo busco ecográficamente es radio. ¿Ya? Se ve radiopaco. Y es ideal en toda mujer de edad fértil que desea anticoncepción prolongada, pero quizás no tan prolongada, que tenga buena información al respecto. Es importante que ustedes, así como conocen los beneficios, también conozcan qué posiblemente les puede pasar, para que sepan qué es, si es del método o no es del método, y que tiene obviamente alternativas para poder continuar con el método. ¿Ya? Entonces, que sepan, y no es que solamente, ya 3 años y punto, se acabó. No, nada más. Tenemos que dar siempre toda la información posible a las usuarias. Que obviamente tenga ese deseo de planificar. Ya hay pacientes que por pequeñas cosas se quieren sacar el método y no se dan cuenta que realmente es mucho, los beneficios son mayores que esa pequeña molestia que pueda tener. O sea, un buen deseo de planificación, y también aquella persona que pueda tener un adecuado control de peso. ¿Ya? En quienes no, y eso también es importante saber, muchas veces no se da una buena consejería en las pacientes, y podemos estar colocándolo en pacientes que puede estar contraindicado.
Básicamente en aquellas que tienen un sangrado anormal, que todavía no he conocido cuál es la causa. ¿Ya? Si es que yo sé cuál es la causa, yo puedo sopesar, esta sí me va a servir, esta no, esta sí, esta no. Pero aquellas que no tienen causa, que no hayan tenido un estudio previo, mejor no. Hasta no determinar. Una vez que lo determino, no hay ningún problema. En aquellas pacientes con antecedente de cáncer de mama, sea activo o aquellas que tienen menos de 5 años que se hayan curado. Pacientes con problemas hepáticos, sea cáncer hepático o sea cirrosis, y pacientes con lupus eritematoso sistémico. Son casos realmente bastante excepcionales. Ya no es que sean tampoco muy frecuentes, pero es importante conocerlos. ¿Qué principales efectos adversos me da? Acné. Una de 5 pacientes podría desarrollar acné. Cefalea. Una de 5 pacientes también. Hipersensibilidad de las mamas o leve dolor mamario, un 10%, una de 10, y en algunas pacientes el aumento de peso, que miren, no es lo más común, 7%, así que echarle la culpa al método muchas veces es más nuestros propios hábitos alimenticios, más que el método en sí. Yo conozco muchas pacientes que no utilizan ningún método y que, pues, estar en su peso ideal tampoco es que sea una característica de ellos. ¿Ok? Eso con respecto a los implantes, no sé si me olvido algo, ya por ahí pueden hacer algunas preguntas, porque se nos va el tiempo rapidito. Y luego tenemos las de corta duración. Ya, las de corta duración son las que estábamos hablando, son las que tengo que o tomarlas diario, o aplicarlas semanal, o aplicármelas mensual, o aplicármelas trimestral. Son altamente eficaces también. Miren que su talla de falla, si yo lo voy con todas las de la ley, lo tomo a la misma hora, me aplico siempre el mismo día, etcétera, y no me olvido, la puede ser hasta menos del 1%. Pero el hecho de los olvidos o de hacer un mal uso del método podría llevarme a una tasa de error hasta del 9%. ¿Ya? Por eso es importante saberlo. Entonces hay que saber cuánto más o menos yo quiero usar este tipo de métodos. Tienen un mecanismo de acción distinto a los anteriores porque estas son dosis diarias de hormonas que van a inhibir la liberación. Bueno, acá hablamos un poquito de medicina, de unas hormonitas que están a nivel central y que al final lo que van a producir es que van a inhibir la ovulación. Acá no hay ovulación. Si no hay óvulo, pues no hay embarazo, ¿verdad? Y básicamente sus efectos también locales son que en los espermatozoides y también a nivel del moco cervical que causan espesamiento del moco. Ya más o menos para que tengan idea. Y si me van a inhibir la ovulación, muchas veces hay unas pacientes que piensan que su sangre se va a algún lado, sobre todo en las que no ven menstruación, ¿no? Que quieren ver su menstruación, que la sangre se les va a la cabeza, que la sangre se les va no sé dónde. Eso no existe, o sea, simplemente si es que no hay sangrado es por algún efecto local y es que no se produce el sangrado, no es que se le esté yendo el sangrado a ningún otro lado. Ya, eso también en líneas bastante generales. De estas tenemos también distintas, ¿no? Tenemos los anticonceptivos orales combinados, que hablábamos hace un momento, ¿no? Y vamos a ver que en algunos casos tenemos estas de 28 píldoras, ¿no? Que tiene 21 de un color y 7 de otro color. Y tenemos también algunos blister que son solamente de 21 píldoras, ¿ya? Que son los que van a tener las dosis con hormonas, con efecto, por así decirlo. Y acá, pues, vamos a tener también algunas consideraciones. Si la paciente tiene problemas de hipertensión mal controladas o sin tratamiento, pues ya de por sí nos dice que no es muy responsable, ¿verdad? Preferiblemente no en esas pacientes, ¿ya? Pacientes con diabetes también, pues no son de primera elección. Pacientes con obesidad, pacientes con dislipidemia, más conocidos como colesterol o triglicéridos altos, pacientes que fumen pesadamente, más de 10 o 20 cigarrillos por día, y antecedentes de tromboembolismo venoso. ¿Ya? En estas pacientes no son de primera elección. Tendrían que consultarlo siempre con su médico para ver la posibilidad de considerar este método. No es que esté contraindicado, pero si yo veo que tiene más beneficio que riesgo, pues entonces puedo ir, pero siempre con cierto control.
¿ya? Pero obviamente siempre pueden haber otras alternativas. Son de fácil acceso, eso es lo bueno de estos métodos. O sea, tú puedes ir a la farmacia y pedirle cualquier método anticonceptivo oral combinado. La verdad es que hay muy poca diferencia, a pesar de que hay, ustedes van a ver, no hay una, por eso no les pongo nombrecitos aquí, porque hay de distintas principios activos, ¿ya? Pero que básicamente son combinados porque tienen un poco de estrógenos y un poco de progestágenos, o sea, tienen ambas formas, ¿ok? Por eso se llaman combinados, tienen de ambas. Pero a la larga tienen un similar efecto anticonceptivo y también me pueden ayudar en muchas otras cosas. Por ejemplo, en las adolescentes es de fácil acceso, pueden ir a las farmacias y tomarlas siempre en un régimen, ¿no? Y también me pueden servir para otras cosas que no debemos tenerle tanto miedo. Pacientes con dolor menstrual, aquellas pacientes que tienen un dolor menstrual muy, 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 muy intenso, que ya no pueden más porque todos los meses se puede ser hasta incapacitante, y ya obviamente hay que hacerle más estudios, pero en esos casos me ayudan, este método me puede ayudar. O pacientes con acné también, podemos manejar con métodos anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? ¿Qué beneficios me trae? Que me da control del ciclo, aquellas pacientes que también son bastante irregulares, menstruan, se le adelanta 5 días, se le retrasa. Hablamos que, por ejemplo, con este tipo de métodos podemos ciclarlas. Eso sí han escuchado alguna vez. Me va a disminuir la cantidad del sangrado y también el número de días de sangrado. Por tanto, en aquellas pacientes con anemias leves, por sangrados de regular cantidad, me puede ayudar. Y además las va a ciclar. Y también, como ya veníamos mencionando, con el dolor premenstrual. ¿Ok? Y tenemos también los inyectables. Ya, los métodos inyectables, tenemos los mensuales, todos los mensuales también son combinados. Tienen estrógenos y tienen progestágenos. ¿Ok? Y básicamente funcionan bastante similar a los anticonceptivos orales, solamente que estos en vez de tomarlas diaria, hay que colocarlas mensualmente. ¿Ya? ¿Qué hora es? Se nos va avanzando el tiempo y nos quedan ya poco tiempo. Tenemos también los inyectables trimestrales, esos que son las famosísimas, los que se colocan la ampolla trimestral. Esas son de solo progestágenos, se tienen que colocar trimestralmente, tienen solamente una hormona. También son bastante, sobre todo a nivel hospitalario, ya sea MINSA o Salud, hay bastantes, son los que menos se terminan, los que son más disponibles, por así decirlo. Y bueno, hay algunas indicaciones específicas que las vamos a mencionar al final. En caso que ustedes no pregunten al respecto para especificar algunas cosas. Hasta aquí, por favor, preguntas de todo tipo, de lo que ya hemos hablado y de lo que no. Por ejemplo, vamos a hacer algunas comparaciones, ¿ya? Con el DIU del levonorgestrel, por ser de dosis bastante bajas y locales, se puede recuperar bastante rápida porque lo que tiene la hormona en sí es el dispositivo. Vamos a verlo por aquí. Aquí. Este dispositivo que está acá, que parece solamente de plastiquito, es lo que tiene el medicamento. Si yo lo retiro con su efecto activo. Entonces, básicamente, el poder lograr la concepción es bastante rápida con respecto, o sea, a pesar de que es un progestágeno, en diferencia, por ejemplo, de la ampolla trimestral. Las ampollas trimestrales son de depósito, básicamente, ¿ya? Su efecto, su principio activo es el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos. Y es de depósito, por eso se coloca de forma intramuscular. ¿Ok? Y estas a veces yo, pues, sobre todo cuanto más tiempo tengo, pero a veces independientemente del tiempo, ustedes van a escuchar, ya dejé de ponerme el método y sin embargo no me viene la regla, o sin embargo sigo sin menstruar. Esa incluso puede en algunos casos demorar el, poder quedar embarazada entre 9 meses hasta 1 año y medio aproximadamente.
ya, pero no se vayan a confiar. O sea, en promedio máximo 3 meses y yo siempre sugiero que si es que van a tener vida sexual activa, pues de todos modos vean por otro método, si es que obviamente todavía no desean embarazo. Ahora, si desean embarazo próximo, pues estas de depósito, pues a veces nos pueden demorar, ¿no? Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Soy una paciente que tiene 35 años y tengo 2 niños, pero estoy pensando en un tercer niño, por ejemplo, quizás. Entonces, sugiero que más o menos vean qué tiempo desean planificar o en qué tiempo desean tener un nuevo niño para ver qué método podría ayudarles más. Porque si voy a usar quizás esta ampolla durante estos 3 años, quizás pueda demorar en recobrar mi fertilidad un año más, ¿no? Y ya puedan haber otras circunstancias. Podríamos usar quizás un implante de 3 años y retirarlo quizás en un menor tiempo. Todo va a depender de en qué momento la paciente desee embarazarse, ¿no? En realidad, es que no es que hablemos de invasivos, ¿ok? Ambos son, como han visto, ambos, justo que se ha quedado acá en la pantalla, ambos son dispositivos intrauterinos, ¿ok? Como lo ven aquí. Así son un tubito de plástico, acá tiene esto que es el levonorgestrel y el de cobre que está aquí, que está enrolladito que ven acá, es cobre, ¿no? Entonces, estos dispositivos, ¿qué es lo bueno de ellos también? Que quizás no lo mencioné, es que se pueden ser colocados posterior al parto. Ya inmediatamente posterior al parto, dentro de las primeras 48 horas, incluso también intracesárea, ¿ya? Y también aquellas pacientes que han tenido pérdidas o abortos, también pueden ser colocados, ¿ya? Solo con la acepción de si es que han tenido o hay sospecha de que han sido abortos quizás inducidos o que estén infectados, ¿no? ¿Por qué? Por la posibilidad de infección, pero en todas las otras situaciones también se pueden colocar. Ahora, no es que sea invasivo, no, sino que dependiendo de la paciente puede ser uno mejor recomendado que el otro, por ejemplo. Por ejemplo, las T del levonorgestrel nos ayudan en pacientes que tienen historias de sangrados abundantes. En estas pacientes puede usarse, a diferencia, por ejemplo, de una paciente que quizás cuenta con sangrados abundantes y quizás en los primeros meses en colocarle una T de cobre puede aumentar su sangrado. O sea, ahí ya personalizamos un poco más la paciente, o sea, cada paciente, ¿no? No es que sea más o menos invasivo en realidad. Ya, como les comentaba, ¿no? El único que por allí nos demora un poco el tema de recobrar la fertilidad es la ampolla trimestral. Ya, como lamentablemente era la que teníamos nosotros más a la mano, ¿no? Durante incluso toda la pandemia. Y no significa que durante la pandemia no haya habido adolescentes. Han habido. Y el único método que teníamos que ofrecerle era porque no teníamos los otros. Y allá, algo que me estaba olvidando, disculpen hacer este paréntesis, por favor. Los anticonceptivos orales combinados, ya sean orales o sean incluso las ampollas mensuales, que también son combinados, o sea que tienen ambas hormonas, idealmente no usarlas si estamos lactando, ¿ya? Sobre todo los 6 primeros meses. Nuevamente, individualizado es para cada paciente ya ver si es que podemos usarlo antes, pero como consejo general, dentro de los 6 primeros meses, si estoy lactando o si acabo de dar a luz, esos 6 primeros meses, pues evitar el uso de este método, ¿no? Ya, y ya, eso es solamente de un paréntesis, regresando a que con respecto a la fertilidad, no hay mayor problema. Lo que sí, por ejemplo, las T de levonorgestrel las podríamos usar incluso en pacientes posmenopausia, ya por otras indicaciones, ¿ya? Pero no significa que por eso me vaya a dar menopausia ni nada por el estilo. ¿Ok? La gran mayoría de ellos recobran fertilidad bastante pronto y créanme que realmente es bastante pronto, porque tengo pacientes que han dejado de cuidarse un mes y ahí nomás se embarazan.
sea, ya quisiéramos que tenga quizás un poquito más de efecto, ¿no? Porque muchas de ellas vienen pues con sus hijitos, tienen apenas 1 año y están embarazadas nuevamente. O sus hijitos están recién, ya están lactando 11 meses y ya vienen con un embarazo de lo que ustedes más o menos conocen como 6 meses, ¿no? Realmente sí. Y con respecto a, antes de olvidarme también, mira que vienen algunas otras preguntas. Con respecto a la lactancia materna exclusiva, por favor, no se olviden, si bien es cierto, es un método bastante bueno, no olviden que, miren, hay estudios que nos dicen que incluso hasta un 40% de las pacientes, o sea, 4 de 10 pacientes o 2 de 5 pacientes, inician o retoman sus relaciones apenas a las 6 semanas postparto. O sea, pasan los 40 días del puerperio, de la cuarentena, lo que puedan, y reinician su actividad sexual. Entonces, si es una paciente que por X motivos no puede dar de lactar exclusivamente porque trabaja, o porque tiene una lactancia mixta que en la mañana le da, en la noche, pero en el día está, por favor, y no quieren embarazo pronto, cuídense, ¿ya? La lactancia materna exclusiva, que es como método de lactancia, es bastante eficiente siempre y cuando yo dé tomas de aproximadamente entre 8 a 12 veces por día, por 20 minutos como mínimo cada lactancia. O sea, básicamente estar ahí enchufado a tu bebé, ¿ok? Mientras que eso sucede, nos va a funcionar como método. Si ya después, posteriormente, ya a veces el nene tiene 3 meses, 4 meses, o después de los 6 meses, que nosotros felizmente como peruanos respetamos bastante ese tema y ofrecemos bastante en la medida de lo posible la lactancia materna a nuestros niños. Pero ya después, así no veas tu regla y ya estás pensando o ya has iniciado relaciones con bastante frecuencia, por favor, busca un método si es que tu deseo en lo pronto no es embarazar. Si está, miren, primero yo siempre a toda mamita le digo, o sea, hay algunas pacientes que tienen sobrepeso por algunas indicaciones básicamente endocrinológicas. Aquí estas pacientes que, por ejemplo, tienen problemas de ya sea por tiroides, hipotiroidismo, ya sea por a veces en algunos casos el famosísimo ovario poliquístico, que podría también en algunas pacientes tener temas de obesidad o problemas con el peso, ¿no? Que son las dos causas más frecuentes, porque de ahí Cushing, por temas de corticoides, a veces también podría darse. Pero siempre, por favor, cuidemos nuestro peso. Si no es de ninguno, no es nuestro caso, cuidemos nuestro peso, cuidemos nuestra alimentación. Y esto en líneas generales, ¿ya? No romanticemos la obesidad, por favor, por salud pública, por salud personal. Riesgo para muchas cosas, cardiovasculares, diabéticos, cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por favor, eso para empezar. Con respecto al peso, las que tenemos mejor recomendadas, siempre y cuando, ahora, hay también, en peso no olviden que tenemos sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 y la famosísima obesidad mórbida, ¿ya? Si es un sobrepeso, podemos usar también los famosísimos anticonceptivos orales combinados. También los de solamente progestágenos, ¿ya? En cualquiera de los dos nos pueden ayudar. En general, no hay mucha contraindicación solo por obesidad. Más tenemos contraindicaciones pero si es mórbido, si es obesidad mórbida, sugerimos solo progestágeno. ¿Ya? Solo progestágenos y o sea, siempre, prácticamente no hay método que te vaya a hacer bajar de peso. Es importante siempre cuidar la alimentación. Entonces, es importante en esta paciente, pues, que siempre visite a su ginecólogo para ver qué otras quizás qué otras patologías cuenta y poder y de acuerdo también a su deseo genésico o no, tratar de ver qué es lo más conveniente para esa paciente.